¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de cierto punto en la vida, todo parece volverse más claro? A medida que avanzamos en el tiempo, nuestras perspectivas cambian, nuestras prioridades se ajustan y nuestra relación con el mundo se redefine. Carl Jung, el renombrado psicólogo y pensador, profundizó profundamente en cómo la psique humana se transforma a lo largo de las distintas etapas de la vida. Según Jung, hay una parte esencial de nuestra existencia que muchos ignoran, el proceso de individuación. Este proceso, que es un viaje hacia el autoconocimiento y la realización de nuestro potencial más profundo, se vuelve particularmente relevante a partir de los 35 años. Cuando comenzamos a abandonar las expectativas externas para adentrarnos en lo que realmente somos. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es gratis y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. De acuerdo con la teoría de Jung, la vida se divide en dos grandes fases, la primera, más orientada al mundo exterior, donde buscamos cumplir roles, satisfacer expectativas y establecer nuestra identidad en función de lo que los demás esperan de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estas expectativas ya no resuenan? Jung explicó que, alrededor de los 35 años, los individuos comienzan a experimentar lo que él llamó una crisis de la mediana edad. Este fenómeno no es algo negativo, sino una invitación a una reconfiguración profunda del ser. En este punto, muchas personas comienzan a cuestionarse a sí mismas, ¿es esto todo lo que hay en la vida? ¿Quién soy realmente? ¿Qué propósito tengo más allá de mis responsabilidades diarias? Esta reflexión no es fácil, pero es crucial para el proceso de individuación, el cual, según Jung, es el camino hacia la integración del ser completo. Es una búsqueda interna que, a pesar de sus desafíos, puede resultar en una vida mucho más plena y auténtica. El proceso de individuación, tan vital para el pensamiento jungiano, nos invita a mirar hacia adentro y descubrir aspectos de nosotros mismos que a menudo permanecen ocultos o reprimidos. Jung creía que, para alcanzar un estado de equilibrio y realización, debemos integrar tanto los aspectos conscientes como los inconscientes de nuestra psique. Y es precisamente en este punto de la vida, a partir de los 35 años, cuando tenemos la oportunidad de hacer este trabajo más profundo. ¿Por qué a esta edad? Porque, según el propio Jung, la juventud está marcada por la búsqueda de aceptación y éxito social, mientras que la madurez nos llama a encontrar un propósito más allá de la validación externa. Es en este proceso de individuarte donde empieza a forjarse una de las grandes lecciones de Jung, la necesidad de reconciliar nuestros opuestos internos. Todos llevamos dentro de nosotros diferentes aspectos de nuestra personalidad que, aunque contradictorios, son partes esenciales de lo que somos. ¿Cómo podemos integrar nuestra sombra, esos aspectos oscuros y reprimidos de nosotros mismos, sin perder el equilibrio? La respuesta de Jung es clara, a través de la autoaceptación y la reflexión consciente. La crisis de la mediana edad, que Jung identificó como un momento decisivo para la transformación personal, no es solo una crisis de identidad. Es una oportunidad. Una oportunidad para descubrir lo que realmente nos hace sentir vivos, para alinearnos con nuestras verdaderas pasiones y para liberarnos de las presiones externas que nos han condicionado durante tantos años. En este momento de la vida, el proceso de individuación nos invita a vivir de manera más auténtica, dejando atrás las máscaras que una vez usamos para encajar en la sociedad. Esto puede ser aterrador, pero también liberador. La transición hacia la madurez no es solo un cambio en nuestra situación externa, sino un profundo proceso interno de redescubrimiento. A medida que alcanzamos los 35 años, nos enfrentamos a la realidad de que las metas tradicionales, como el éxito profesional o el logro material, ya no son suficientes para satisfacer las necesidades del alma. Carl Jung, quien dedicó su vida al estudio de la psique humana, nos ofrece una visión única sobre esta fase de la vida, mostrándonos que, a medida que dejamos atrás la búsqueda superficial, comenzamos un viaje hacia un entendimiento más profundo de nuestro propósito. Según Jung, la crisis de la mediana edad no debe verse como algo negativo o una señal de fracaso, sino como una etapa de crecimiento. A menudo, este momento está marcado por un cuestionamiento existencial: ¿he vivido la vida que realmente quería vivir? Este cuestionamiento puede ser incómodo, incluso doloroso,
pero es precisamente este dolor el que impulsa el cambio necesario para un crecimiento auténtico. Jung veía este proceso de transformación como una oportunidad para integrar las partes fragmentadas de nosotros mismos, esas partes que, tal vez, hemos ignorado o reprimido durante años. A lo largo de nuestra vida, nos vamos adaptando a los roles sociales y familiares que la sociedad espera de nosotros. Sin embargo, con el tiempo, estos roles pueden comenzar a sentirse vacíos, como si no nos representaran por completo. Jung sugirió que, a medida que llegamos a la mediana edad, la pregunta clave no es qué esperan los demás de mí, sino qué quiero realmente para mí mismo. Este giro hacia la autoexploración es el núcleo de la individuación, el proceso central del pensamiento junguiano. La individuación no es un proceso sencillo. Implica mirar hacia adentro y enfrentarse a nuestras sombras, esos aspectos ocultos o no desarrollados de nuestra psique que hemos tendido a ignorar o rechazar. La sombra, en términos junguianos, no se refiere solo a lo negativo, sino también a todo aquello que no hemos integrado o que hemos negado. Este trabajo interno puede ser desafiante, pero es el único camino para alcanzar una vida más plena y significativa. Jung afirmaba que al integrar nuestra sombra, nos volvemos más completos, más capaces de vivir auténticamente y de relacionarnos con los demás de una manera más profunda. Es natural temer a lo desconocido, y la sombra representa precisamente ese territorio desconocido que todos llevamos dentro. Sin embargo, Jung nos recuerda que la clave para liberarnos de nuestros miedos no es evitarlos, sino enfrentarlos. Al hacerlo, descubrimos no solo nuestros aspectos más oscuros, sino también nuestra mayor fuerza interior. Un aspecto fundamental de la sabiduría de Jung es su énfasis en el equilibrio. La individuación no se trata de deshacerse de las partes negativas de nosotros mismos, sino de aceptar y equilibrar tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. Jung nos invita a no rechazar lo que nos resulta incómodo o aterrador, sino a aceptarlo como parte de nuestra totalidad. En lugar de luchar contra lo que no entendemos, debemos aprender a integrarlo. Este proceso de integración es un viaje hacia la autenticidad y el autoconocimiento. Este momento de la vida, después de los 35 años, puede ser el comienzo de un viaje transformador. Al principio puede sentirse desconcertante, pero con el tiempo, muchos descubren que el verdadero propósito no radica en los logros externos, sino en la paz interna que se alcanza al vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Esta paz solo se logra cuando dejamos de perseguir lo que los demás esperan de nosotros y comenzamos a buscar lo que realmente nos llena. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete al canal y dale like al video, es gratis, no tienes excusas. Jung también subrayó la importancia de la conexión con nuestro inconsciente, esa parte de nosotros mismos que contiene nuestras emociones reprimidas, nuestros deseos más profundos y nuestras experiencias no resueltas. Al darle espacio al inconsciente, podemos comprender mejor las motivaciones que guían nuestra vida y empezar a hacer elecciones más conscientes. Este proceso de integrar el inconsciente no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero es un paso necesario hacia la individuación. En su obra, Jung destacó la importancia de los símbolos, los sueños y las imágenes, ya que son vehículos que nuestro inconsciente utiliza para comunicarse con nosotros. Estos elementos, aunque a menudo parecen irracionales o desconectados de la realidad cotidiana, poseen un profundo significado. Jung invitaba a las personas a explorar estos símbolos como una forma de comprenderse a sí mismos, ya que los sueños y las imágenes nos ofrecen una ventana al mundo interior que no siempre podemos acceder de manera directa. Al avanzar en el proceso de individuación, muchos descubren que sus sueños se vuelven más significativos y reveladores. Este es un signo de que están en el camino hacia una mayor integración de su psique. Al final, el viaje de individuación no es solo una cuestión de entender quiénes somos, sino de aprender a vivir en armonía con todos los aspectos de nuestro ser, incluso aquellos que, en algún momento, consideramos inaceptables. La búsqueda de la autenticidad y la autorrealización no es algo que se logre de manera superficial. Es un viaje profundo y transformador que requiere de valentía para confrontar las partes de nosotros mismos que hemos mantenido en las sombras. A medida que avanzamos en la vida, nos damos cuenta de que las expectativas sociales, las responsabilidades familiares y las presiones profesionales pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa: nuestra conexión con nuestro ser interior.
A partir de los 35 años, la crisis de la mediana edad a menudo se experimenta como una llamada de atención, un recordatorio de que es hora de dejar de lado las máscaras que hemos estado usando para encajar en los moldes sociales y empezar a ser más honestos con nosotros mismos. Este proceso puede ser doloroso, ya que implica deshacerse de viejas creencias, roles y patrones de comportamiento que ya no nos sirven. Sin embargo, a través de este desapego, tenemos la oportunidad de renacer, de abrazar nuestra verdadera naturaleza y de vivir de una manera más auténtica. Carl Jung nos enseñó que el camino hacia la individuación, el proceso de convertirnos en nuestro yo completo, requiere que enfrentemos tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros. No se trata solo de desarrollar nuestras fortalezas y virtudes, sino también de integrar nuestras debilidades y sombras. Jung veía la sombra como una parte inevitable de la psique humana. Ignorarla no hace que desaparezca, sino que la hace más poderosa, pues los aspectos de nosotros mismos que no aceptamos se manifiestan de formas destructivas en nuestra vida. Es solo al aceptar y comprender nuestra sombra que podemos liberarnos de su influencia negativa. Uno de los elementos más poderosos del proceso de individuación es el contacto con lo que Jung llamó el self. Este concepto se refiere a la totalidad de nuestra psique, aquella parte de nosotros que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, lo conocido y lo desconocido. El self no es simplemente nuestra personalidad exterior, sino la totalidad de nuestro ser, lo que somos más allá de las máscaras que mostramos al mundo. El viaje hacia el self implica un proceso de integración y equilibrio entre todos los aspectos de nuestra psique, lo que nos lleva a una vida más completa y significativa. Este concepto de integrar todos los aspectos de nuestra psique es fundamental, ya que a menudo nos vemos tentados a rechazar o ignorar aquellas partes de nosotros mismos que no nos gustan o que consideramos inaceptables. Sin embargo, Jung nos enseña que estas partes no desaparecen al ser ignoradas, sino que se ocultan en el inconsciente, donde continúan influyendo en nuestra vida de maneras que no siempre podemos comprender. Al traer estas partes a la conciencia y aceptarlas, nos acercamos más a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Además de la sombra, otro concepto clave en el pensamiento junguiano es el arquetipo. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento y experiencia que residen en el inconsciente colectivo, una parte de la psique humana compartida por todos. Estos arquetipos se manifiestan en nuestros sueños, mitos, cuentos y símbolos. A lo largo de la vida, los arquetipos emergen de manera simbólica para guiarnos en nuestro camino hacia la individuación. Algunos de los arquetipos más comunes son el héroe, el sabio, la madre y el niño interior, entre otros. Los arquetipos son más que simples imágenes o representaciones, son fuerzas poderosas que influyen en nuestra forma de ver el mundo y de actuar en él. A medida que crecemos y maduramos, nos encontramos con estos arquetipos en diferentes momentos de nuestra vida, y cada uno de ellos nos ofrece lecciones valiosas. Por ejemplo, el arquetipo del héroe nos invita a superar los desafíos y las adversidades, mientras que el arquetipo del sabio nos lleva a la reflexión y la búsqueda de la verdad. Al integrar los arquetipos en nuestra vida, nos acercamos más a la totalidad de nuestro ser, ya que nos permiten conectar con los aspectos más profundos de nuestra psique y descubrir nuestras propias verdades y fortalezas. A través de los arquetipos, podemos comprender mejor nuestras motivaciones, deseos y miedos, lo que nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Es en la integración de los arquetipos y la sombra donde encontramos el verdadero poder del proceso de individuación. Al hacer este trabajo interno, comenzamos a liberar nuestras energías y potenciales ocultos, lo que nos permite vivir de manera más auténtica, libre de las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos o que la sociedad ha impuesto sobre nosotros. Este proceso de autoliberación no es fácil, pero es esencial para alcanzar una vida plena y significativa. Por eso, en esta etapa de la vida, después de los 35 años, tenemos la oportunidad de hacer este trabajo interno de manera más profunda. Si estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar nuestras sombras y a integrar los arquetipos que nos guían, podemos transformar nuestra vida y encontrar un sentido de propósito más profundo. Es un camino que, aunque desafiante, nos lleva a una mayor autenticidad y paz interior. Uno de los aspectos más fascinantes de la psicología de Carl Jung es su concepto de los arquetipos y cómo estos nos influyen a lo largo de la vida.
Jung creía que los arquetipos son estructuras psicológicas universales que existen en el inconsciente colectivo, y que cada uno de nosotros tiene una relación única con ellos. Estos arquetipos no son solo figuras mitológicas o conceptos abstractos, sino que representan aspectos fundamentales de la experiencia humana, como la sabiduría, el poder, la madre, el padre, el héroe, el sabio, entre otros. A medida que crecemos, estos arquetipos comienzan a manifestarse en nuestras vidas de diferentes formas. Durante la juventud, por ejemplo, el arquetipo del héroe puede ser especialmente fuerte, impulsándonos a enfrentar desafíos, superar obstáculos y buscar aventuras. Este impulso es esencial para nuestro desarrollo, pues nos permite experimentar el mundo de una manera activa, en busca de identidad y propósito. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que maduramos, otros arquetipos empiezan a emerger. A los 35 años, por ejemplo, es común que el arquetipo del sabio tome protagonismo. Este cambio es una señal de que estamos en una etapa de la vida en la que la búsqueda de conocimiento y sabiduría cobra mayor importancia. Ya no se trata solo de conquistar el mundo exterior, sino de profundizar en nuestro mundo interior, de comprender las lecciones que hemos aprendido hasta ese momento y de integrar esos aprendizajes en nuestra vida. El arquetipo del sabio no solo nos invita a reflexionar sobre la vida, sino también a encontrar significado en nuestras experiencias. Nos llama a ser conscientes de nuestro inconsciente y a descubrir cómo nuestros pensamientos, emociones y comportamientos están influenciados por patrones profundamente arraigados. El sabio, por tanto, es el guía interno que nos lleva a conectar con nuestra verdadera esencia y a vivir de manera más auténtica. Uno de los aspectos más profundos de la psicología de Jung es su insistencia en la necesidad de confrontar la sombra. La sombra es la parte de nosotros mismos que negamos o reprimimos, esa parte oscura de nuestra psique que está llena de miedos, inseguridades y deseos inconfesables. Es muy común, especialmente a medida que nos acercamos a la mediana edad, que comencemos a enfrentarnos a nuestra sombra de manera más consciente. En lugar de ignorarla, como tal vez hicimos en nuestra juventud, comenzamos a mirar hacia adentro y a ver esas partes de nosotros mismos que hemos estado evitando. Este proceso de confrontar nuestra sombra es esencial para el crecimiento personal. No se trata de deshacerse de esos aspectos negativos, sino de integrarlos en nuestra vida de manera constructiva. Al aceptar nuestra sombra, dejamos de luchar contra ella y comenzamos a usar su energía de manera más saludable. En lugar de ser una fuerza destructiva, la sombra puede convertirse en una fuente de poder y creatividad. Jung describió este proceso de integración como una parte esencial del camino hacia la individuación, el proceso mediante el cual nos convertimos en nuestro yo más auténtico. El trabajo con la sombra no es algo que se complete de una vez por todas, sino que es un proceso continuo a lo largo de toda nuestra vida. A medida que envejecemos, se nos presentan nuevas oportunidades para confrontar aspectos de nuestra sombra que tal vez no habíamos visto antes. Este trabajo es especialmente importante después de los 35 años, cuando la vida nos presenta nuevas preguntas sobre el propósito y el sentido. El enfrentamiento con nuestra sombra no solo nos libera de sus efectos negativos, sino que también nos ayuda a vivir de manera más auténtica, más fiel a quienes realmente somos. El proceso de individuación también involucra el desarrollo de lo que Jung llamaba el self. Este concepto se refiere a la totalidad de nuestra psique, la integración de lo consciente y lo inconsciente. El self es el núcleo de nuestra identidad, la parte de nosotros que está en constante evolución y que busca la armonía entre todos los aspectos de nuestra personalidad. La individuación es un proceso que nos lleva a conectar con el self, a ser más conscientes de quiénes somos y a vivir en alineación con nuestra verdadera naturaleza. Este viaje hacia el self es profundamente transformador, pues nos obliga a confrontar nuestras sombras, a cuestionar nuestras creencias y a liberar las limitaciones que nos hemos impuesto a lo largo de la vida. A medida que nos acercamos a la mediana edad, la llamada del self se hace más fuerte. Ya no nos conformamos con una vida superficial o con vivir según las expectativas de los demás. Buscamos algo más profundo, algo más auténtico. El arquetipo del sabio, entonces, no solo representa una etapa de sabiduría, sino también un llamado a la acción. Nos invita a ser valientes, a seguir el camino de la autocomprensión, a seguir explorando los aspectos más profundos de nuestra psique.
Al hacer esto, descubrimos que, a medida que nos acercamos más a nuestro self, comenzamos a experimentar una mayor paz interior y una mayor satisfacción con nuestra vida. Suscríbete al canal y demuestra que eres fan de Carl Jung. ¿Cuántos seremos? Sigue este viaje hacia el autoconocimiento y la autorrealización y descubre el poder transformador de la sabiduría de Jung en tu vida. A medida que nos adentramos más en la psicología de Carl Jung, uno de los conceptos clave que se despliega ante nosotros es el de la individuación. Este proceso es, de acuerdo con Jung, fundamental para alcanzar la plenitud de la vida humana. Pero, ¿qué significa realmente la individuación? En términos sencillos, se trata de convertirse en uno mismo, de integrar todas las partes dispersas de nuestra personalidad para vivir de manera auténtica. La individuación no es un proceso lineal ni rápido. Es una travesía profunda que a menudo comienza en la juventud, pero que se va profundizando con el tiempo. A los 35 años, por ejemplo, muchas personas comienzan a sentirse insatisfechas con la vida que han construido hasta ese momento. Esta insatisfacción no es necesariamente algo negativo, sino una señal de que la individuación está pidiendo a gritos que avance al siguiente nivel. Este momento de la vida, en particular, está marcado por la crisis de la mediana edad, un fenómeno bien conocido, pero también muy incomprendido. A menudo, la crisis de la mediana edad es vista como un periodo de desesperación o confusión. Sin embargo, según Jung, esta fase puede ser vista como una oportunidad para la transformación, un momento en el que comenzamos a cuestionar las estructuras de nuestra vida, nuestros valores y nuestras creencias, en busca de una conexión más profunda con nuestro verdadero ser. Jung describe esta etapa de la vida como un proceso de renacimiento, donde dejamos atrás las expectativas externas y comenzamos a buscar una vida más auténtica. Este proceso es esencialmente una forma de liberarnos de las identidades que hemos asumido para complacer a los demás o para encajar en moldes preestablecidos. Es el momento en que la pregunta ¿quién soy realmente? Cobra mayor relevancia. A lo largo de la vida, nuestras identidades pueden estar demasiado influenciadas por lo que los demás esperan de nosotros. Durante la mediana edad, comenzamos a reconocer las máscaras que hemos estado usando y buscamos dejarlas atrás para descubrir nuestra esencia. En este camino hacia la individuación, es crucial enfrentarnos a nuestra sombra. Ya hemos hablado anteriormente de este concepto, pero es importante entender que la sombra no es algo a lo que debemos temer o rechazar. La sombra es esa parte de nosotros mismos que ha sido reprimida, a menudo porque es inconsistente con la imagen que queremos proyectar al mundo. A medida que vamos madurando, la sombra se hace más evidente, y confrontarla se convierte en un paso esencial hacia la individuación. La sombra contiene tanto nuestras partes oscuras como aquellas cualidades que, aunque no necesariamente malas, hemos rechazado porque no se ajustan a las expectativas sociales o personales. La individuación implica integrar estos aspectos rechazados y aceptarlos como parte de nosotros. Solo cuando somos capaces de integrar nuestra sombra y de aceptar nuestras imperfecciones podemos alcanzar una mayor paz interior y equilibrio. En lugar de vivir en conflicto con nuestra psique, aprendemos a vivir con ella de manera armónica. Es en este punto de la vida, especialmente después de los 35 años, cuando muchos de nosotros comenzamos a experimentar un tipo de despertar psicológico. Ya no estamos tan enfocados en la validación externa o en alcanzar metas materiales, más bien, nos centramos en el crecimiento interno y la realización personal. Este despertar puede ser inquietante, ya que nos obliga a confrontar la realidad de nuestras vidas y a cuestionar decisiones pasadas. Sin embargo, a pesar de la incomodidad que puede generar este proceso, la individuación se convierte en el camino hacia una vida más rica, más significativa. La importancia de este proceso no puede ser subestimada. A medida que nos acercamos al final de la primera mitad de nuestra vida, nuestra perspectiva sobre el propósito de la vida cambia. Ya no buscamos simplemente el éxito o el reconocimiento, sino que buscamos la realización de nuestra propia naturaleza más profunda. La individuación, en este sentido, es un proceso de transformación continua. En lugar de ser un destino final, es un viaje sin fin hacia la autenticidad. El hecho de que muchos de nosotros comencemos a enfrentar estos desafíos a los 35 años no es una coincidencia. Este es un periodo de la vida en el que empezamos a mirar atrás y reflexionar sobre todo lo que hemos vivido hasta ese momento.
Si no hemos tomado tiempo para conocernos realmente a nosotros mismos, este puede ser un momento de crisis. Pero, como Jung sugeriría, esta crisis también puede ser una puerta a un renacimiento, una oportunidad para empezar a vivir de manera más alineada con nuestra verdadera esencia. Jung nos invita a ver esta etapa de la vida no como una crisis, sino como una oportunidad para el crecimiento. La mediana edad es el momento perfecto para preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo con mi verdadero yo? Esta es la pregunta central que nos puede guiar hacia la individuación. A medida que aprendemos a escuchar a nuestra psique y a comprender nuestra propia historia, nos acercamos más a esa vida plena y auténtica que Jung nos anima a buscar. En la teoría de Carl Jung, un aspecto fundamental de la individuación es la integración de los arquetipos. Estos son patrones universales que habitan en nuestro inconsciente colectivo y que se manifiestan en nuestras vidas a través de distintos símbolos y comportamientos. Los arquetipos representan diferentes aspectos de la psique humana, como el héroe, el sabio, la madre, el niño, entre otros. Cada uno de estos arquetipos tiene una influencia profunda sobre nuestra vida y nuestra personalidad, muchas veces sin que seamos conscientes de ello. En la práctica, la individuación implica reconocer y reconciliar los diferentes arquetipos que viven dentro de nosotros. A medida que vamos madurando, comenzamos a tomar conciencia de estos arquetipos y de cómo influyen en nuestras decisiones y en la forma en que nos relacionamos con los demás. El proceso de integrar estos arquetipos no significa simplemente aceptarlos tal como son, sino también transformarlos y hacerlos conscientes, permitiéndonos utilizar su poder de manera positiva. Por ejemplo, uno de los arquetipos más comunes que aparece en la vida de muchas personas durante la mediana edad es el arquetipo del héroe. Este arquetipo suele ser asociado con la lucha, la valentía y el enfrentamiento de obstáculos, pero también con la búsqueda de un propósito más grande. A medida que alcanzamos los 35 años, podemos sentir que nuestra vida ha estado marcada por una serie de desafíos y batallas, tanto internas como externas. Sin embargo, Jung nos invita a mirar más allá de esta visión superficial del héroe y a cuestionar el propósito real de nuestra lucha. La individuación no implica simplemente seguir luchando hasta el agotamiento. En lugar de ver la vida como una serie de batallas que debemos ganar a toda costa, Jung nos anima a redefinir el arquetipo del héroe en un contexto más amplio. La verdadera victoria no reside en la conquista externa, sino en la conquista interna. Es un proceso de aceptación y transformación, donde, en lugar de luchar contra la vida, aprendemos a abrazarla y a comprenderla en su totalidad. Otro arquetipo que juega un papel crucial en el proceso de individuación es el de la sombra. La sombra es aquella parte de nuestra psique que contiene aquellos aspectos que preferimos no ver o que hemos reprimido. Ya sea porque no encajan con nuestra imagen idealizada de nosotros mismos o porque son socialmente inaceptables. Sin embargo, Jung enseña que la sombra no debe ser temida o rechazada, sino que debe ser reconocida y aceptada como una parte integral de nuestra personalidad. Es común que, durante la juventud, intentemos mantener a raya nuestra sombra, por miedo a lo que pueda implicar. Pero a medida que alcanzamos la mediana edad, la sombra comienza a emerger con más fuerza, revelándose en forma de emociones y pensamientos reprimidos que ya no podemos ignorar. Este es un momento crucial, ya que enfrentar nuestra sombra es necesario para la individuación. La sombra puede manifestarse como sentimientos de vergüenza, ira o tristeza, pero también puede representar aspectos de nuestra personalidad que, aunque no sean negativos, han sido desechados porque no se ajustan a nuestras expectativas o ideales. Al integrar la sombra, no solo nos liberamos de los miedos y las limitaciones que nos han mantenido atrapados en una vida superficial, sino que también nos permitimos ser más completos. La aceptación de nuestra sombra nos permite vivir de manera más auténtica, reconociendo que no somos perfectos y que está bien ser imperfectos. Este acto de aceptación es liberador y esencial para la individuación, ya que nos permite abrazar nuestra totalidad. Además de la sombra, otro arquetipo que suele emerger durante la mediana edad es el del anciano sabio. Este arquetipo representa la sabiduría adquirida a través de la experiencia y la reflexión. A medida que maduramos, comenzamos a comprender que la vida no se trata solo de logros externos, sino de aprender a vivir con lo que somos y con lo que hemos vivido. El anciano sabio dentro de nosotros nos invita a soltar el impulso constante de hacer y a centrarnos en ser.
Nos anima a reflexionar sobre nuestra vida, a reconocer nuestras fallas y éxitos y a encontrar significado en todo lo que hemos experimentado. El anciano sabio nos enseña que, al final, lo más valioso no son los logros materiales, sino la paz interior que encontramos al reconciliarnos con nosotros mismos. Este arquetipo es crucial en el proceso de individuación, ya que nos ofrece la perspectiva necesaria para comprender que la vida es mucho más que el cumplimiento de metas externas. La sabiduría que adquirimos con la experiencia nos permite vivir de manera más tranquila y menos impulsiva, y nos ayuda a conectarnos con nuestro verdadero ser. De esta manera, los arquetipos no son solo símbolos abstractos, sino guías poderosas que nos ayudan a navegar en las diferentes etapas de la vida. A medida que avanzamos en la individuación, los arquetipos se van manifestando de formas cada vez más claras, y su integración se convierte en una herramienta esencial para alcanzar la autenticidad. Jung nos muestra que la vida es un viaje en el que los arquetipos actúan como faros de luz, ayudándonos a comprender quiénes somos y qué estamos llamados a ser. Recuerda que este viaje hacia la individuación y el despertar de los arquetipos es único para cada persona. Si sientes que estás en este camino, te invito a reflexionar sobre qué arquetipos están presentes en tu vida. ¿Estás enfrentando tu sombra? ¿Estás escuchando la sabiduría de tu anciano interior? La individuación es un proceso continuo y, aunque puede ser desafiante, también es profundamente enriquecedor. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. Uno de los aspectos más fascinantes del pensamiento de Carl Jung es su énfasis en la importancia de los sueños. Jung veía los sueños como una vía directa para el inconsciente, un espacio donde la psique se expresa libremente sin las restricciones de la conciencia. Para Jung, los sueños no eran simples productos aleatorios de la mente, sino mensajes importantes que podían proporcionar valiosas claves para entender nuestro proceso de individuación. Los sueños, según Jung, son una manifestación de los contenidos inconscientes que aún no han sido integrados en la conciencia. Este proceso es esencial para la individuación, ya que los sueños nos ofrecen una visión de aquello que necesitamos reconocer y trabajar dentro de nosotros. Muchas veces, los sueños revelan aspectos de nuestra psique que hemos estado ignorando o reprimiendo, ya sea por miedo, vergüenza o simplemente porque no encajan con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, un sueño recurrente en muchas personas es el de estar siendo perseguidos. Este tipo de sueño puede indicar que hay una parte de nuestra psique, una emoción o un pensamiento, que estamos evitando o que no hemos querido enfrentar. La persecución en el sueño puede representar un conflicto interno no resuelto, y la sensación de huir podría sugerir que estamos tratando de escapar de una verdad que debemos confrontar. Pero Jung no veía los sueños de manera negativa. Para él, cada sueño, incluso aquellos que parecen aterradores o perturbadores, tiene un valor simbólico y una lección que enseñarnos. Los sueños nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, a aceptar nuestras sombras y a integrar las partes de nuestra psique que hemos dejado de lado. La clave está en no ignorarlos, sino en analizarlos y comprender su mensaje. En la mediana edad, los sueños suelen volverse más profundos y significativos. Muchas personas experimentan sueños vívidos que reflejan su angustia existencial, sus deseos insatisfechos o sus temores sobre el futuro. Estos sueños pueden ser una manifestación de la crisis de la mediana edad, un momento en el que la persona comienza a cuestionar el significado de su vida y su identidad. Jung veía este tipo de sueños como una oportunidad para revisar nuestra vida y preguntarnos si estamos alineados con nuestro verdadero ser. Por ejemplo, si una persona tiene un sueño en el que se encuentra en un paisaje oscuro y desolado, podría interpretarse como una representación simbólica de su estado emocional actual. Tal sueño podría estar indicando que la persona se siente desconectada de sí misma o de su propósito. Sin embargo, en lugar de ver el sueño como algo negativo, Jung sugeriría que esta imagen es una llamada de atención para que la persona explore más profundamente lo que está sucediendo en su vida. Tal vez haya aspectos de su personalidad o de su historia que necesita comprender y aceptar para avanzar en su proceso de individuación. Los sueños también pueden ofrecer orientación en momentos de incertidumbre. Si te encuentras en una encrucijada en tu vida, como a menudo sucede a partir de los 35 años, los sueños pueden proporcionarte respuestas o señales importantes sobre qué camino tomar.
Si un sueño te presenta una figura sabia o un mentor, esto puede ser un reflejo de tu necesidad de sabiduría y guía en tu vida. Esta figura, aunque solo sea un símbolo en el sueño, representa una parte de ti mismo que está buscando respuestas y que tiene la capacidad de guiarnos a través de la confusión. Jung afirmaba que los sueños no solo son mensajes de nuestra psique personal, sino también del inconsciente colectivo. Este concepto se refiere a la idea de que todos compartimos un fondo común de experiencias, mitos y símbolos que están más allá de nuestra conciencia individual. Los arquetipos, que forman parte de este inconsciente colectivo, pueden aparecer en nuestros sueños como figuras o situaciones que tienen un significado universal. Estos arquetipos nos conectan con el resto de la humanidad y con las experiencias colectivas que han marcado a la humanidad a lo largo de la historia. Al integrar los símbolos y los arquetipos de nuestros sueños en nuestra conciencia, podemos comenzar a comprender más profundamente nuestra propia psique. Los sueños no solo nos muestran lo que está sucediendo en nuestro interior, sino que también nos ofrecen una visión de las fuerzas más grandes que operan en la vida humana. Al prestar atención a nuestros sueños y trabajar con ellos, podemos entrar en contacto con estos aspectos más profundos de nuestro ser y avanzar en nuestro viaje de individuación. Es importante destacar que Jung no creía que los sueños fueran una predicción del futuro, sino más bien una guía para nuestro proceso interno. Los sueños nos ofrecen una perspectiva distinta, libre de las restricciones de la lógica y la razón, y nos muestran las emociones, pensamientos y deseos que no siempre somos capaces de reconocer en nuestra vida diaria. La clave está en interpretar estos sueños desde un lugar de apertura y curiosidad, sin juzgarlos ni rechazarlos. A medida que envejecemos y nos acercamos a los 35 años y más allá, nuestra relación con los sueños tiende a cambiar. Durante las primeras etapas de la vida, los sueños pueden ser más caóticos o desordenados, reflejando la confusión o la falta de integración en nuestra psique. Sin embargo, con el tiempo y la maduración, los sueños tienden a volverse más coherentes y reveladores. Ya que estamos más en contacto con nuestro inconsciente y más dispuestos a enfrentar las partes de nosotros mismos que antes habíamos evitado. Por lo tanto, los sueños no deben ser vistos como algo trivial o simplemente como una parte de nuestro descanso nocturno. Son una parte integral de nuestro proceso de individuación y nos proporcionan una ventana a los aspectos más profundos y sabrosos de nuestra psique. Al trabajar con nuestros sueños y buscar su significado, podemos avanzar en nuestra comprensión de nosotros mismos y en nuestra conexión con la sabiduría más profunda que yace en nuestro interior. La sombra es uno de los conceptos más poderosos que Carl Jung introdujo en la psicología. En términos simples, la sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o negado, ya sea por culpa, miedo o por el deseo de cumplir con las expectativas sociales y culturales. Jung creía que la sombra no solo contiene características negativas, sino también aquellas cualidades positivas que no hemos integrado y que, por diversas razones, hemos relegado al inconsciente. A lo largo de nuestra vida, vamos formando una imagen de quienes creemos que somos, basada en las experiencias, valores y normas sociales que hemos internalizado. Esta imagen consciente de nosotros mismos es lo que Jung llamó el ego, el cual tiene una visión limitada y muchas veces distorsionada de nuestra realidad interna. Por otro lado, todo aquello que no encaja con esta imagen idealizada se proyecta fuera de la conciencia y forma parte de nuestra sombra. La sombra no es algo que podamos eliminar o cambiar a voluntad, ya que forma parte de nuestra psique. Es más bien un aspecto de nosotros mismos que, si no se integra, puede manifestarse de manera destructiva en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que reprime su agresividad puede encontrar que, en situaciones de estrés o frustración, estalla de manera descontrolada, sin poder controlar esos impulsos reprimidos. Este es un claro ejemplo de cómo la sombra, al no ser reconocida y aceptada, puede tomar el control de nuestras acciones y reacciones. Sin embargo, Jung no veía la sombra como algo negativo por sí misma. De hecho, en muchos casos, trabajar con la sombra puede llevarnos a descubrir cualidades valiosas que hemos ignorado o despreciado. La sombra contiene partes de nuestra personalidad que, al ser reconocidas y aceptadas, pueden enriquecer nuestra vida y hacernos más completos como seres humanos. Por ejemplo, la parte de nosotros que es ambiciosa, que busca el éxito y el reconocimiento, aunque en ciertos momentos puede parecer egoísta.
también es la que nos impulsa a alcanzar nuestras metas y a desarrollarnos como individuos. El trabajo con la sombra es un proceso continuo y a menudo desafiante. Requiere de una gran dosis de honestidad y valentía para enfrentarse a aquellas partes de nosotros mismos que no queremos ver. Sin embargo, es a través de este proceso de integración que realmente podemos avanzar en nuestro camino de individuación. La sombra, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una fuente de crecimiento personal, ya que nos permite reconectar con aquellas partes de nuestra psique que habíamos descartado o ignorado. En la mediana edad, especialmente alrededor de los 35 años, muchas personas comienzan a confrontar su sombra de manera más directa. Este es un periodo en el que los individuos se encuentran en un punto de reflexión profunda sobre su vida, sus logros y sus fracasos. Las preguntas sobre el significado de la vida y el propósito personal comienzan a surgir con mayor intensidad. En este contexto, la sombra puede volverse más visible, ya que las personas comienzan a reconocer las áreas de su vida que aún no han abordado o que han evitado. La crisis de la mediana edad, a menudo vista de manera negativa, puede ser en realidad una oportunidad para integrar nuestra sombra y avanzar en nuestro proceso de individuación. A medida que enfrentamos nuestra sombra, es común experimentar una variedad de emociones y reacciones. Puede que sintamos vergüenza o culpa al darnos cuenta de aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido durante tanto tiempo. Sin embargo, es importante recordar que la aceptación de nuestra sombra no significa justificar o ceder a comportamientos destructivos. Más bien, se trata de reconocer que estas partes de nosotros existen y tienen una razón de ser. Al aceptar nuestra sombra, podemos liberarnos de la carga de la represión y empezar a vivir de manera más auténtica y equilibrada. Uno de los desafíos más grandes al integrar la sombra es la resistencia que sentimos al enfrentarnos a nuestros propios defectos y limitaciones. A menudo, nuestra primera reacción es rechazar esos aspectos oscuros de nuestra personalidad, creyendo que son indeseables o incluso peligrosos. Sin embargo, Jung nos invita a ver la sombra como una parte integral de nuestro ser, una parte que, al ser integrada, puede proporcionarnos una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A lo largo de nuestra vida, las experiencias y los aprendizajes que adquirimos nos permiten ir integrando gradualmente nuestra sombra. A medida que lo hacemos, nuestra psique se vuelve más equilibrada, ya que nos liberamos de las tensiones que surgen de la negación de nuestra verdadera naturaleza. Este proceso de integración puede ser largo y desafiante, pero es la clave para alcanzar la plenitud y la autenticidad. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos más conscientes de nuestras limitaciones y fortalezas, y somos capaces de vivir de manera más coherente con nuestro verdadero ser. En última instancia, el trabajo con la sombra es un proceso de autoconocimiento profundo. Nos invita a explorar las áreas oscuras de nuestra psique, aquellas que a menudo evitamos por miedo o incomodidad. Al hacerlo, nos acercamos a una comprensión más profunda de quiénes somos realmente, más allá de las máscaras y las apariencias. La sombra no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar, ya que contiene una gran riqueza y potencial para nuestra vida interior. Uno de los aspectos más fascinantes del pensamiento de Carl Jung es su enfoque hacia los arquetipos. Estos son patrones universales de conducta y experiencia que existen en el inconsciente colectivo, la parte de la psique compartida por toda la humanidad. Jung sugirió que, a lo largo de la historia, ciertos símbolos y figuras se han repetido en diversas culturas, religiones y mitologías, y que estos arquetipos representan facetas fundamentales de la experiencia humana. Al ser parte del inconsciente colectivo, los arquetipos están presentes en todos nosotros, independientemente de nuestra cultura o lugar de origen. Jung identificó varios arquetipos clave que desempeñan un papel esencial en el desarrollo y la individuación de cada ser humano. Entre los más conocidos se encuentran el héroe, el sabio, el niño, la sombra y la anima/animus. Cada uno de estos arquetipos representa una fuerza psicológica que influye en nuestra manera de ver el mundo y en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. El héroe, por ejemplo, simboliza la lucha por la superación y la realización personal. Este arquetipo está relacionado con la necesidad de enfrentarse a desafíos y dificultades para crecer y transformarse.
El héroe es el que se embarca en un viaje, se enfrenta a peligros y, finalmente, regresa transformado, con una sabiduría adquirida a través de la adversidad. En nuestra propia vida, todos llevamos a un héroe interior que nos impulsa a superarnos y a buscar el sentido de nuestras experiencias, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Por otro lado, el arquetipo del sabio representa la sabiduría profunda y la conexión con el conocimiento ancestral. Este arquetipo nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida, a buscar respuestas en la meditación, la filosofía y la introspección. El sabio también está relacionado con la capacidad de ver más allá de las apariencias, de entender las verdades más profundas y de orientar a los demás con su visión clarividente. La anima y el animus son otros arquetipos fundamentales. El primero representa el aspecto femenino en el inconsciente masculino, mientras que el segundo representa el aspecto masculino en el inconsciente femenino. Jung creía que el equilibrio entre estos dos aspectos era crucial para alcanzar la totalidad y la armonía interna. Cuando uno de estos arquetipos está desequilibrado o reprimido, puede provocar conflictos internos y externos que dificultan nuestra capacidad para vivir de manera auténtica y plena. Pero uno de los arquetipos más intrigantes, sin duda, es el de la sombra. Como mencionamos previamente, la sombra es esa parte de nuestra psique que contiene los aspectos reprimidos, no aceptados o ignorados de nuestra personalidad. A menudo, esta parte de nosotros se manifiesta de manera indirecta, a través de proyecciones en los demás, sentimientos de inferioridad o incluso en comportamientos autodestructivos. Al integrar la sombra, podemos alcanzar un mayor nivel de autocomprensión y autenticidad, ya que aprendemos a reconocer y abrazar las partes de nosotros mismos que habíamos negado. Los arquetipos no solo influyen en nuestra vida personal, sino que también se reflejan en nuestras relaciones y en la manera en que interactuamos con el mundo. Cada uno de nosotros tiene una conexión particular con ciertos arquetipos, lo que nos lleva a experimentar la vida de manera única. En este sentido, el trabajo con los arquetipos nos permite conocer mejor nuestras motivaciones, deseos y miedos, y nos brinda las herramientas para vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Jung también propuso que la comprensión y la integración de los arquetipos no solo ocurre en el nivel individual, sino también a lo largo de la historia de la humanidad. Los mitos y las leyendas de diversas culturas, según Jung, reflejan estos patrones universales, mostrando cómo los arquetipos han guiado a la humanidad a través de los siglos. Al estudiar estas historias, podemos aprender más sobre cómo estos arquetipos se manifiestan en nuestras propias vidas y cómo podemos utilizarlos para crecer y desarrollarnos como seres humanos. Este proceso de reconocimiento e integración de los arquetipos es fundamental para el proceso de individuación, que es el camino hacia la realización del ser completo y equilibrado. La individuación no es simplemente un objetivo, sino un proceso continuo que dura toda la vida. A medida que nos enfrentamos a los diferentes arquetipos que habitan dentro de nosotros, comenzamos a comprender mejor las fuerzas que nos motivan y nos impulsan. En última instancia, esto nos lleva a una mayor armonía interna y a una vida más auténtica. Es interesante observar que muchas personas en la mediana edad, especialmente alrededor de los 35 años, comienzan a experimentar una mayor conciencia de los arquetipos que influyen en su vida. Este periodo de la vida suele ser una etapa de reflexión y transformación en la que las personas revisan sus logros, sus sueños incumplidos y las decisiones que tomaron en el pasado. Al hacerlo, pueden empezar a reconocer los arquetipos que han guiado su vida hasta ese momento y, quizás, cuestionar si estos patrones siguen siendo útiles para su crecimiento futuro. Es aquí donde el trabajo con los arquetipos se vuelve especialmente relevante. Al hacer conscientes estos patrones arquetípicos, las personas pueden tomar decisiones más sabias sobre cómo quieren vivir el resto de su vida. ¿Siguen siendo el héroe que lucha incansablemente, o pueden encontrar un equilibrio con el sabio que reflexiona y guía a otros? ¿Es hora de integrar aspectos de la anima o el animus que han estado ocultos en el inconsciente? Este tipo de reflexión profunda puede abrir nuevas posibilidades de crecimiento y transformación en esta etapa de la vida. Si te está gustando este contenido sobre los arquetipos de Carl Jung y quieres seguir profundizando en su sabiduría, haz clic en el botón de suscríbete y dale like para motivarnos a traer más contenido de este estilo. Continuando con la sabiduría de Carl Jung, uno de los conceptos fundamentales en su trabajo es la idea de la individuación.
Este proceso, que Jung describe como el camino hacia la integración de todos los aspectos de la psique, es clave para el desarrollo personal y el entendimiento profundo de uno mismo. La individuación no es solo un concepto abstracto, sino una práctica continua que nos invita a unir nuestras partes conscientes e inconscientes, permitiéndonos llegar a ser la persona completa que realmente somos. Desde un enfoque práctico, el proceso de individuación implica un viaje interno de autodescubrimiento y confrontación con los aspectos más oscuros de nuestra personalidad. A menudo, cuando pensamos en el término oscuridad, lo asociamos con algo negativo o temido. Sin embargo, para Jung, la oscuridad es una parte esencial del proceso de individuación, ya que representa todo aquello que hemos reprimido, aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas emociones o reacciones parecen surgir de la nada? O tal vez, en ocasiones, has tenido pensamientos o impulsos que no comprendes, pero sientes que son parte de ti, aunque no sabes cómo manejarlos. Esto es precisamente lo que Jung llamó la sombra, el componente oculto de nuestra psique. La sombra contiene aspectos de nuestra personalidad que no hemos desarrollado o que hemos rechazado, ya sea por miedo, vergüenza o por las expectativas sociales. El proceso de individuación, entonces, no se trata solo de alcanzar una versión más positiva de uno mismo, sino de abrazar estas partes reprimidas y oscuras. Al hacerlo, logramos integrar estos aspectos y los transformamos en algo útil y constructivo. Esta integración de la sombra puede ser dolorosa al principio, porque requiere enfrentarse a nuestras sombras internas. Pero es también liberadora. Nos permite dejar atrás viejos patrones y abrirnos a nuevas formas de ser y de ver el mundo. Un ejemplo claro de cómo la individuación se manifiesta en la vida cotidiana es cuando las personas, en su mediana edad, comienzan a revisar sus vidas. A los 35 años, muchas personas se encuentran en un punto crucial de reflexión: ¿estoy viviendo una vida auténtica? ¿He seguido el camino que realmente deseo, o he estado cumpliendo expectativas externas? Es en este momento cuando las preguntas profundas surgen y el proceso de individuación se hace más evidente. Este proceso no es fácil. Implica una constante confrontación con la parte de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Pero también es un camino hacia la libertad. Porque cuando aceptamos nuestra sombra, en lugar de rechazarla, descubrimos una fuente de poder personal que antes estaba oculta. Ya no somos esclavos de los impulsos y deseos reprimidos, en cambio, somos conscientes de ellos y podemos integrarlos de manera sana en nuestra vida. Por ejemplo, alguien que ha reprimido sus deseos de expresión creativa, tal vez debido a normas sociales o expectativas familiares, podría encontrar en el proceso de individuación una forma de reconectar con esa creatividad perdida. Esta reconexión no solo traerá satisfacción personal, sino que abrirá nuevas puertas para la autorrealización. Otro aspecto fundamental del proceso de individuación es la relación con el inconsciente. Jung veía al inconsciente no como algo negativo o como un depósito de pensamientos irracionales, sino como una fuente rica de sabiduría y guía. El inconsciente, para Jung, tiene una función reguladora que nos permite mantener el equilibrio psicológico. No se trata simplemente de suprimir deseos o pensamientos, sino de escucharlos, comprenderlos y permitirles que nos muestren nuevas perspectivas de nosotros mismos. Este es el concepto de la sombra, una parte esencial de la psicología de Jung. La sombra representa aquellos aspectos de nosotros que hemos ocultado o negado, ya sea por miedo, vergüenza o porque no se ajustan a las expectativas sociales. Muchas veces, cuando alguien actúa de forma extremadamente crítica o negativa hacia los demás, puede ser un reflejo de una sombra no integrada, un rechazo de esas partes internas que no quiere reconocer. Un ejemplo de esto podría ser alguien que tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Esta persona puede ser muy dura consigo misma, criticando cualquier signo de debilidad o sensibilidad. Sin embargo, al integrar la sombra de la vulnerabilidad, esa persona puede aprender a aceptar sus emociones sin juzgarse. No es que deba convertirse en una persona débil, sino que debe aceptar esa parte humana de sí misma que tiene el derecho de ser vulnerable, tal como todos los seres humanos lo son. Jung también dijo que, en lugar de ver a la sombra como algo negativo, deberíamos verla como una fuente de potencial.
Al integrar nuestra sombra, no solo dejamos de reprimir esas partes de nosotros mismos, sino que también ganamos una mayor riqueza interior. Por ejemplo, alguien que ha rechazado su agresividad o su enojo puede descubrir que, al aceptar y comprender esos sentimientos, puede utilizarlos de manera constructiva, para defenderse cuando sea necesario o para luchar por lo que es justo. La clave está en no permitir que estas partes reprimidas nos controlen desde el inconsciente, sino llevarlas a la luz para que podamos integrarlas conscientemente. Jung creía que este proceso de integración de la sombra era esencial para el desarrollo psicológico y para alcanzar la individuación completa. En sus propias palabras, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es decir, lo que no estamos dispuestos a enfrentar y a reconocer en nosotros mismos, terminará gobernando nuestras vidas de manera oculta. A medida que envejecemos, la tarea de integrar estas polaridades y reconocer nuestra sombra se vuelve aún más crucial. De hecho, a partir de los 35 años, muchos de nosotros comenzamos a enfrentarnos a estas polaridades con mayor intensidad, ya que nos damos cuenta de que nuestras vidas no pueden continuar siendo una fachada construida sobre lo que deberíamos ser. Este es un punto en el que los arquetipos entran en juego de manera fundamental. A medida que integramos nuestra sombra, también empezamos a reconocer los diferentes arquetipos que forman parte de nuestro ser. Es posible que en nuestra juventud hayamos identificado más con el arquetipo del héroe, con la figura que lucha y conquista el mundo exterior. Pero, a medida que pasamos a la mediana edad, los arquetipos que resuenan en nosotros suelen cambiar. En lugar de buscar conquistas externas, podemos empezar a sentir una conexión más profunda con el arquetipo del sabio o la sabia, aquella figura interna que ya no está tan interesada en el poder o el estatus, sino en la comprensión profunda y el sentido de la vida. Este cambio de arquetipo refleja una transición de la lucha externa a la exploración interna, una que es esencial para la individuación y el crecimiento personal. Es importante entender que el proceso de individuación no implica alcanzar una perfección inalcanzable, sino aceptar las imperfecciones y contradicciones dentro de nosotros. Cada uno de nosotros está formado por una combinación única de luces y sombras, de deseos conscientes y deseos reprimidos. Reconocer y abrazar estas polaridades es un acto de valentía, y también uno de los mayores logros que podemos alcanzar en nuestra vida. Este viaje hacia la integración de nuestras polaridades puede ser desconcertante y doloroso, pero es también profundamente liberador. A medida que abrazamos tanto nuestras virtudes como nuestros defectos, empezamos a vivir una vida más auténtica y más alineada con nuestra verdadera naturaleza. En este sentido, la individuación es también una forma de reconciliación interna. No se trata solo de aceptar nuestras contradicciones, sino de comprender cómo estas fuerzas aparentemente opuestas pueden trabajar juntas para formar un ser más completo. El héroe interior y la sombra, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, todos son aspectos de la totalidad de nuestro ser. Al integrar estas polaridades, podemos llegar a ser más equilibrados, más sabios y más en paz con nosotros mismos. En el camino de la individuación, uno de los conceptos más fascinantes y transformadores es la noción de los arquetipos que Jung desarrolló. Para Jung, los arquetipos no son figuras o imágenes estáticas, sino patrones universales y primitivos que influyen en nuestra psique. Estos patrones, o imágenes del inconsciente colectivo, no solo nos definen, sino que también nos guían a través de las distintas etapas de nuestra vida. Uno de los arquetipos más importantes en el proceso de individuación es el arquetipo del héroe. El héroe es un símbolo de la lucha por la independencia, la superación de obstáculos y la búsqueda de un propósito más grande. Este arquetipo se manifiesta principalmente en la juventud, cuando nuestra identidad está en formación y sentimos la necesidad de probar nuestro valor y conquistar el mundo exterior. Sin embargo, el arquetipo del héroe no es una figura estática que permanece inmutable. De acuerdo con Jung, a medida que envejecemos y avanzamos en el proceso de individuación, los arquetipos que resuenan en nosotros cambian. Después de los 35 años, el arquetipo del héroe tiende a dar paso a otros arquetipos más introspectivos, como el sabio o la sabia. Estos arquetipos nos invitan a mirar hacia adentro y a buscar sabiduría en lugar de perseguir conquistas externas. La transición del arquetipo del héroe al sabio es una parte esencial del proceso de madurez psicológica.
Mientras que el héroe busca la aventura y la acción externa, el sabio busca la reflexión y la comprensión interna. Esta transición puede ser difícil, especialmente si hemos estado demasiado enfocados en el logro externo y el reconocimiento social. De repente, nos damos cuenta de que las respuestas que tanto anhelamos no están en el mundo exterior, sino dentro de nosotros mismos. Este cambio de enfoque hacia el interior es crucial para alcanzar la individuación. El sabio no es una figura aislada, sino que está integrado por los conocimientos y las experiencias que hemos acumulado a lo largo de la vida. En lugar de buscar una identidad externa, el sabio busca la armonía interna, el equilibrio entre las diversas fuerzas de nuestra psique. Al integrar las lecciones que el arquetipo del héroe nos enseñó, el sabio es capaz de encontrar un propósito más profundo, uno que no depende del reconocimiento exterior, sino de la paz interior. Al integrar el arquetipo del sabio, no solo estamos reconociendo nuestra sabiduría interna, sino también nuestra capacidad para guiar a otros. El sabio no es una figura egoísta que busca su propio beneficio, sino una fuente de conocimiento que comparte sus aprendizajes con los demás. Al mismo tiempo, el sabio también es consciente de sus limitaciones. El verdadero conocimiento no implica tener todas las respuestas, sino reconocer que siempre hay algo más por aprender, un ciclo sin fin de crecimiento y transformación. Este proceso de transición hacia el arquetipo del sabio refleja una profunda transformación interna. En lugar de sentir que tenemos que demostrar nuestro valor al mundo, empezamos a comprender que el verdadero valor radica en aceptar y comprender nuestras propias limitaciones. En lugar de buscar la perfección, buscamos la autenticidad y la conexión con lo más profundo de nuestro ser. Lo fascinante de la sabiduría de Jung es que nos invita a ver nuestra vida como un viaje continuo de transformación. Nunca somos completamente uno u otro, nunca somos solo el héroe o solo el sabio. A lo largo de nuestra vida, podemos pasar por diferentes fases y arquetipos, adaptándonos a las circunstancias, pero siempre con el propósito de alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Jung también nos recuerda que el proceso de individuación no es fácil. Involucra confrontar nuestras sombras, nuestras limitaciones y nuestras contradicciones internas. Pero a medida que vamos integrando estas experiencias y estos arquetipos, crecemos como individuos. La individuación no es un proceso de transformación rápida, sino un viaje profundo que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Para cerrar, recuerda que el viaje hacia el autoconocimiento nunca termina y cada etapa de la vida ofrece nuevas oportunidades para integrar la sabiduría profunda de nuestra psique. Si te ha interesado este recorrido por los arquetipos de Jung y el proceso de individuación, no olvides suscribirte al canal. Demuestra que eres fan de Carl Jung. Y, si te atreves a seguir este camino de crecimiento, comenta la palabra sabiduría por los comentarios si no quieres quedarte atrapado en la superficialidad. Hasta la próxima.